días, Humash para el día viernes, Parashat Bo. Hoy vamos a leer acerca de la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Vayihi b'chatzi halayla v'Hashem hika kol bechor be'eretz Mitzrayim bechor paro ad yoshev al kiso ad bechor hashvi asher bevet habor bechor behema. Y sucedió en la medianoche que Hashem mató a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y también todo animal primerizo. Explica Rashi que el término dice Va Hashem y Dios. Y esto es un término cuando se agrega la Vav, que significa y, significa Dios junto con su tribunal celeste. Es una forma de decir que a pesar de que era muy claro que los egipcios merecían un castigo muy fuerte, sin embargo Dios no los castigó así, sino fue junto con su corte celestial, su tribunal celestial. Es una forma de decir que Dios midió y consideró antes de tomar esa decisión. Obviamente la justicia de Dios no es algo impulsivo, sino es algo bien calculado siempre. Hikakol Bechor abatió a todos los primogénitos, incluso al primogénito de otra nación que estuviese en Mitzrayim. O sea, si alguien tuvo la mala suerte y estaba visitando a Egipto en ese momento, también si era primogénito murió. Desde el primogénito del faraón, dice el faraón mismo era primogénito, pero fue dejado con vida entre primogénitos, y con respecto a esto dice, a causa de esto te ha mantenido para mostrarte mi poder. Hashem todavía quería que viera la salida de Egipto hasta el final. Ad Bechor Hashvi, hasta el primogénito del cautivo. Explica Rashi por qué ellos también sufrieron. Dice porque se habían alegrado del sufrimiento del pueblo judío, y además para que no dijesen que fue nuestra deidad que trajo esta retribución sobre Paró por hacernos a nosotros sufrir, sino que fuese claro que era por haber perseguido y hecho sufrir al pueblo judío. Vayakom Paró laila hu v'avadav v'chol Mitzrayim v'tihi tza'aka gdola b'Mitzrayim ki ein bayit asher ein sham met. El faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los Mitzrayim, y hubo un gran clamor, pues no había casa alguna en la que no hubiera un muerto. Dice Rashi, Vayakom Paró se levantó de su lecho, de su cama, Laila, de noche, por la gravedad del caso. El faraón no actuó conforme a lo que hacen normalmente los reyes que duermen tarde. Primeramente él se levantó y después sus siervos. O sea, lo que quiero decir es que él mismo tuvo que ir a levantar a sus ministros. Porque no había casa alguna en la que no hubiera un muerto. Si allí había un primogénito, moría. Si no había un primogénito, entonces el hijo más importante de la casa era considerado primogénito y moría. Como está escrito, y yo también a él lo haré como primogénito. Según otra interpretación, en todas las casas de Mitzrayim había muertos, porque las mujeres mitzriot eran infieles a sus maridos y daban a luz de hombres solteros, y por ello tenían muchos hijos primogénitos, a veces hasta 5 por mujer, siendo cada uno de ellos hijos nacidos ilícitamente, pero era un primogénito para su padre, que también en este caso morían. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את השם כדברכם. Llamó a Moshe a Aarón de noche y les dijo, levántanse, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel, y márchanse, sirvan el Eterno tal como hablaron. Vayikra Moshe el Aarón Laila. Este versículo, dice Rashi, informa que el faraón estuvo yendo de puerta en la ciudad gritando
¿dónde vive Moshe? ¿Dónde vive Aarón? O sea, él los fue a buscar. Si recuerdan, él había dicho al Moshe que no vuelva a aparecer ante él. Bueno, Moshe dijo, yo no voy a volver a aparecer delante de ti. Has hablado bien. Si no, aquí estamos viendo esta profecía, que en vez de Moshe y Aarón ir al palacio, ahora Paró tuvo que ir buscándolos a ellos. Atem, tanto ustedes, los varones, Gam Bnei Israel. Esta frase se refiere a los niños. O sea, la otra vez recuerdan que él no quería que fuesen los niños, no todos los animales, y ahora dijo que se vayan todos. Y que vayan a servir tal como hablaron. O sea, que todo haga tal como ustedes dijeron. Aquí ya no está negociando más. Y bueno, que hagan exactamente lo que habían pedido. Gam sonchem, gam bekarchem, kehu kasher dibartem valejo verachtem gam oti. También tomen sus rebaños y sus reses, tal como hablaron, y márchense. Pero dijo, y bendígame también a mí. Dice Rashi, también tomen sus rebaños y sus reses. ¿Qué significa aquí la frase tal como hablaron? Aluda a lo que Moshe le había dicho también, tú nos entregarás animales para los sacrificios de las ofrendas de ascensión. En otras palabras, cuando él anteriormente no quiso dejar salir a los niños y los animales, Moshe dijo, vamos con los niños y vamos con los animales, y tú también vas a mandar de tus animales. A eso se refería, y el faraón dijo, a eso también acepto. Uverachtem gamoti, él dijo, recen para mí, para que no muera, puesto que yo también soy primogénito. Vatechezak Mitzrayim al ha'am, lemaher leshalcham en haaretz, ki amru kulanu metim. Mitzrayim, de los egipcios, presionaron fuertemente al pueblo, apresurándolos al enviarlos afuera, pues dijeron, todos estamos muriendo. Es increíble lo que sucedió. De repente el pueblo, que ninguno podía salir durante 210 años, ahora sus propios amos lo están apresurando para que se vayan todos. Kulanu metim, dice Rashi, ellos dijeron, esta plaga no es como el decreto inicial de Moshe, pues él había dicho que va a morir los primogénitos, pero en esta plaga incluso los normales murieron, incluso 5 o 10 en una sola casa. El pueblo portó consigo su masa antes de que fermentase, sus sobras atadas en sus vestidos sobre sus hombros. Dice Rashi, antes que fermentase, los mitzrim no les permitieron esperar el tiempo suficiente para que la harina fermentase. Sus sobras, las sobras de la matzá y de las hierbas amargas. A pesar de que los israelitas llevaron consigo muchos animales que hubieran podido cargar en lugar de ellos, trataron con mucho cariño el objeto con el cual habían hecho el precepto de la ofrenda de Pesach. Un poquito de... Dice, Uvenei Israel... Asu kedvar Moshe v'yishalu miMitzrayim klei chesef u'klei zahav u'smalot. Los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los mitzrim utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Kedvar Moshe, dice Rashi, conforme a la palabra de Moshe, que les había dicho Moshe, que cada hombre pida a su vecino plata y oro. Usmalot y vestimentas también, estas eran más importantes para ellos que la plata y el oro. Lo que haya sido mencionado posteriormente en el versículo es más importante que lo mencionado primero. Hashem natan et chein ha'am be'einei Mitzrayim vayashilum vayinatzlu et Mitzrayim. Y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de los Mitzrim y les prestaron. Así vaciaron a Mitzrayim, llevaron toda la riqueza de Mitzrayim. Y eso fue la promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años antes. Dijo que iban a ser esclavos y perseguidos
en una tierra que no es de ellos, pero después, van a salir con grandes riquezas. Y aquí se está cumpliendo esa parte de la profecía. Dice, les prestaron incluso aquellos que el pueblo judío no les había pedido, los egipcios se los dieron. Decían a los judíos, tú dices que yo te dé uno, tome dos y márchate. O sea, querían que salgan como sea. Y así vaciaron este término debe ser entendido, como dice el Targum, brokeino y vaciaron. Vayis'u bnei Israel miramses sukota keshesh meot elef ragli agvarim levad mitaf. Los hijos de Israel viajaron desde Ramsés a Sucot aproximadamente 600,000 varones a pie, aparte de los niños. Dice Rashi, desde Ramsés a Sucot, entre estos dos lugares había una distancia de 120 miles, que esto dice es más o menos como 1080 metros. Esto es, digamos, la última ciudad en Egipto a la primera ciudad que está fuera de Egipto. Hagvarim, varones a partir de 20 años de edad para arriba. Vegam erev rav alai itam betzon uvakar mikneh kaved meod. Y también marchó con ellos como una mezcla de personas que subieron también, y ovinos y reses, un ganado muy numeroso. ¿Qué es Erev Rav? ¿Qué significa esa mezcla de personas que no eran parte del pueblo como tal? Explica Rashi, una mezcla de conversos de diversas naciones que también, al ver todo esto, querían formar parte del pueblo judío. Ellos también fueron con el pueblo judío. Se llama el Erev Rav porque había una mezcla de distintas naciones. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממע וגם צידה לא עשו להם. Hornearon la masa que sacaron de Mitzrayim en tortas ácimas, ya que no pudo fermentar porque fueron expulsados de Mitzrayim y no pudieron demorarse, y tampoco se habían preparado provisiones. Explica Rashi, ugot matzot, tortas ácimas, significa una torta hecha de matzah. Una masa que no ha fermentado es llamado matzah. Y esto es lo que comemos nosotros en Pesach. Vegam tzeida lo asu lahem, y tampoco se habían preparado provisiones para el camino. Este pasuk, este versículo expresa una alabanza al pueblo judío que no dijeron, ¿cómo vamos a salir sin provisiones? Al contrario, creyeron en la palabra de Hashem y partieron. Y esto es lo que se refiere cuando dice en los profetas, recordé por ti la devoción de tu juventud, el amor de tus nupcias, tu marcha en el desierto tras mí en una tierra no sembrada. ¿Y cuál es la recompensa por ello descrito después? Dice, en lo que sigue, dice, Israel es santo para el Eterno, etc. Por haber confiado en Dios y salido así de una forma, imagínate, porque si calculas 600,000 personas, hombres de 20 para arriba, sumas a eso los hombres menores de 20, las mujeres y los niños, estamos hablando de millones de personas. Exactamente cuánto, podrían ser hasta 3,000 millones de personas o más. Entonces hay tanta gente y salir así sin provisiones, pero fue un acto de fe tan grande, lo cual Dios lo recompensó en grande. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. La estadía de los hijos de Israel durante la que habitaron en Mitzrayim fue de 430 años. Durante la que habitaron en Mitzrayim, después de sus demás residencias,
durante las cuales también habitaron como forasteros en la tierra ajena. Dice 430 años, la suma total de años a partir del nacimiento de Yitzhak hasta este momento fue de 400 años. Ese cálculo lo habíamos sacado anteriormente y aquí Rashi entra en un cálculo bien detallado y es importante el que pueda que mira todo el detalle en Rashi, pero nosotros vamos a seguir ahora adelante. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. Y dice, y fue al término de 430 años, y fue en ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Mitzrayim. Leil Shimurim hu LaHashem להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. Esta noche de guardar para el Eterno, para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, esta es la noche del Eterno, una salvaguarda para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. De hecho, esta noche, Leil Shimurim, la noche de guardar, es la primera noche de Pesach. Es una noche que hay una protección sumamente especial y como es el concepto de cualquier fiesta, una fiesta representa una energía muy especial y esa energía cada año cuando llegas a esta misma fecha vuelve a estar aquí. Entonces Pesach tiene esa, esa energía de la libertad y libertad no es solamente libertad, o sea, como en este caso literal. Libertad es libertad de todo tipo de restricciones internas y externas que durante Pesach tenemos siempre esa gran oportunidad de liberarnos y crecer. Y particularmente la primera noche, que el primer seder se llama Leil Shimurim, como menciona en este versículo. Entonces dice Rashi, Leil Shimurim, esta noche de guardar para el Eterno. Esta noche es llamado así porque Dios la guardaba en mente y la esperaba para cumplir su promesa de sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Esta es la noche del Eterno, quiere decir que esta era la noche la cual Dios le había dicho a Abraham, esta noche yo liberaré a tus hijos. Una salvaguarda para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Quiere decir que esta noche ya ha sido preservada contra las fuerzas espirituales dañinas, en el mismo sentido que se declara y Dios no permitirá al destructor, etc. Vayomer Hashem el Moshe Aaron, Zot Chukat HaPasach, Kol Ben Nechar Lo Yochal Bo. El Eterno dijo a Moshe y Aarón, esta es el estatuto de la ofrenda de Pesach, ningún extraño comerá de ella. Explica Rashi, este es el estatuto de la ofrenda de Pesach. En el día 14 de Nisan les comunicó esta sección, que fue el día que ellos ofrecieron por primera vez la ofrenda de Pesach. Y también en esa noche fue que salieron de Egipto. Kol Ben Nechar, ningún extraño, la referencia es una persona cuyos actos se han vuelto extraños a su Padre que está en los cielos. Y esto implica tanto a un gentil como a un israelita apóstata. V'chol eved ish miknat kasef umalta oto az yochal bo, y a todo siervo comprado por dinero lo circuncidarás, solo entonces podrá comer de ella. Dice Rashi, explica Rashi, umalta oto az yochal bo, los circuncidarás, solo entonces podrá comer de ella. El sujeto de la última cláusula se refiere al amo. Ello nos informa
que el hecho de no circuncidar a su siervo le va a impedir a comer de la ofrenda de Pesach. Esta es la opinión de Rabbi Yehoshua. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, el no circuncidar a sus siervos no le impedirá comer de la ofrenda de Pesach, siendo así, ¿qué es lo que el versículo quiere decir cuando dice, entonces podrá comerlo? Se refiere al siervo, que el siervo que no es circuncidado pues puede comer según esa opinión. בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו. En una sola casa deberá ser comida, no sacarás la carne fuera de la casa y no le quebrarán ningún hueso. Koladat Yisrael ya'asu oto, toda la asamblea de Israel lo hará. Yagur itcha ger ve'asa pesach l'Hashem himolo kol zachar ve'az yikrav lasoto ve'haya ke'ezrach ha'aretz ve'chol arel lo yochal bo. Cuando un prosélito resida contigo y haga la ofrenda de Pesach, cada uno de sus varones será circuncidado y solo entonces se acercará para hacerla, y será como el nativo de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Torah achat yeh le'ezrach ve'lager hagar betochechem, una misma ley habrá para el nativo y para el prosélito que habite entre ustedes. Vayasu kol bnei Yisrael kasher tziva Hashem et Moshe ve'et Aharon ken asu. Todos los hijos de Israel hicieron tal como ordenó el Eterno a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Vayihi be'etzem hayom hazeh hotzi Hashem et bnei Yisrael me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Y fue en ese mismo día que Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim según sus legiones. Y con eso terminamos Chumash